Bueno, vamos avanzando, ¿eh? Se van cumpliendo semanas de competición en este arranque del 2026. Ya tenemos cosas más interesantes que contar poquito a poco y sobre todo tenemos que hablar un poco, Albert, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Arauz? ¿Cómo estás? Muy buenas, hombre. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, pues encantado y tienes razón. Ya poco a poco en esa combustión a fuego lento de la que íbamos hablando estos días, pues va avanzando y es verdad que hemos visto cosas muy interesantes en, Sí. en, en Valencia. A pesar del viento de ese día, que ahora supongo que hablaremos sobre la decisión, a mí no me gustó, o sea, me gustó a medias. Ahora Ya. profundizaremos y demás, pero luego hemos visto etapas muy buenas. Yo creo que lo decimos siempre, cuando Evenepoel o Pogačar están en carrera, y metería también en ese saco a Van der Poel, el espectáculo está prácticamente garantizado porque no saben no correr a ganar, no Ya. saben contemporizar. Son killers, son ganadores natos Sí. y eso para mí siempre da espectáculo. En la batalla que siempre hablamos sobre la falta de emoción que hay en algunas carreras cuando compiten ellos, pues para mí siempre te digo que pesa más el espectáculo y el saber que hay un tío que cuando se monta en la bicicleta va a ganar o va a intentar ganar. Y eso a mí, lo siento, pero me mola mucho. Sí, sí, tal cual. Mira, antes de meternos con eso, es algo que nos ha llegado este mismo lunes, que tiene que ver con Enric Mas, que decía el equipo, y leo textualmente lo que han dicho, que durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas ha requerido asistencia hospitalaria por una herida en la mano derecha. Le han aplicado sutura, entiendo que se habrá hecho algún buen corte, le habrán tenido que coser, y que no tiene más lesiones, que bueno, que a la espera de evoluciones se va a perder el UAE Tour. Eh, qué contratiempo, ¿no? Parece que luego nunca puede haber una temporada tranquila del todo para Enrique, siempre tiene que pasar algo. Es muy pronto y Sí. dentro de lo malo, bueno, no le va a afectar a lo mejor quizás demasiado, si no es una afección muy gorda, pero siempre pasa algo, ¿eh? Sí, es una faena porque estaba saliendo de la lesión que le hizo perderse toda la segunda mitad de la temporada del año pasado, Sí. y ahora llega esto cuando precisamente tiene que coger la forma, que realizar un buen entrenamiento, que el UAE Tour seguro que le iba a venir muy bien para ver dónde está. Pero como tú bien dices, hay dos noticias positivas. Una, que la lesión es en la mano, que si un ciclista tiene que pedir dónde lesionarse, pues mucho mejor lesionarte en Total. la mano que en cualquier extremidad inferior o incluso en espalda y este tipo de lesiones que son un poco más complicadas. Y dos, que como bien decías tú, es en un momento de la temporada en el que no se espera mucho de Enric Mas. Enric Mas es un ciclista clásico, de los que orientan su temporada a llegar bien, en este caso, al Giro de Italia, que era su primer gran objetivo del año. Y bueno, pues si hay que pedir un momento del año en el que lesionarse, quizás sea este, pero evidentemente las lesiones siempre son malas. Ya. Además, cuando estás encadenando esas lesiones para un ciclista que mentalmente no ha sido una roca durante toda su carrera, acordaos de cuando tuvo esa fobia a bajar, Sí. de los momentos en los que le ha pesado un poco llevar sobre sus hombros la responsabilidad de ser el líder del ciclismo español y del Movistar en las grandes vueltas, pues es un ciclista que no es precisamente un deportista que tenga la mente, la confianza, la moral a prueba de bombas. Así que bueno, mala suerte, pero como siempre hay que ver el vaso medio lleno y Eh. una lesión que no llega en un lugar muy complicado para un ciclista y llega en un momento del año en el que Enric Mas no tiene puesto en rojo las fechas en el calendario. Y que dentro de lo malo, si realmente no hay nada más, bueno, pues si es una herida, bueno, se curará y ya está. Es decir, no es como le pasó a Tedei a lo mejor una fractura en la muñeca, ¿no? Que eso ya sí que te va a limitar mucho más la recuperación, te hará ir más lento, quizás coger un poco más de miedo, pero bueno, una herida, dentro de lo que cabe, es una Sí, herida, ya está. sí, en el comunicado pone claramente que no hay afectación ósea, con lo cual, pues mira, es recuperarte de la herida, obviamente habrá hematomas, habrá Sí, bueno. contusión al ser una caída, pero no tiene más importancia. Los ciclistas tristemente están muy acostumbrados a caerse y se recuperan muy pronto. Al ser un deporte que no es de contacto, es verdad que
pues mira lo de Van Aert, que se fracturó el tobillo y ya un par de meses después ya Ya. tiene carreras planificadas. Igual que decimos que el ciclismo es un deporte durísimo por la cantidad de horas que hay que dedicarle, por el encadenamiento de esfuerzos y demás, la parte buena que tiene el ciclismo es que no es un deporte de contacto, como puede ser el atletismo, como Ujú. puede ser el fútbol, y entonces este tipo de lesiones se curan bastante más rápido. Así que Sí, bueno, seamos optimistas. Y a mí me encantó cuando vi que Enric Mas incluía en su calendario por fin el Giro de Italia. Creo total. que es una carrera que le puede ir bastante mejor. Me parece que llega tarde en su carrera, que tendría que haberlo probado antes. Que es verdad que Enrique en sus primeros años tuvo muy buenas actuaciones en el Tour de Francia, llegando a ser, yo creo que un año fue quinto, Mm, sí, yo creo que fue quinto, el año de la Planche de Belfil, el año que gana Pogacar, el primero de Pogacar, y luego ha hecho en el top 10 en un par de ocasiones más. Pero ya lleva años en el que no se encuentra con esa carrera, le han pasado cosas, algunas veces por llegar en un mal estado de forma, otras veces por caídas, otras veces por problemas psicológicos. El año sí, pasado, que vimos una versión peleona, le llega de nuevo una lesión. Pues es una carrera que le ha ido dando la espalda poco a poco a lo largo de los años, con lo cual cuando algo, igual que su idilio con la Vuelta es impresionante, porque sí, ahí sí, a sí. Enric le hemos visto tutear a Roglic, a Evenepoel y demás. El Tour de Francia hace años que no se le está dando bien. Son cosas del deporte, cosas del ciclismo, y para mí lo de probar en el Giro es una decisión muy, muy acertada, en el que seguro que esa presión que has sentido otras veces en el Giro no la sientes tanto, porque la repercusión mediática no se aproxima a Ya. la del Tour de Francia, ni siquiera al de la Vuelta a España, así que está a tiempo. Estamos en febrero, el Giro empieza a finales de mayo, así que yo creo que vamos a ver una buena versión de Enric Mas en este Giro. Sí, ahí tenemos un buen tema un día, porque yo coincido mucho con todo lo que dices del Giro y creo como tú que llega tarde, pero que es una decisión muy buena. Pero bueno, hablando de Movistar, hablabas tú de ver el vaso medio lleno. Medio lleno lo pone Raúl García Pierna, ¿eh? Qué buena Sí, noticia. No sé si a ti te sorprendió que tuviera ese punch final ahí en el sí, sprint. A mí sí que me sorprendió bastante que sí, sí, pudiera sí. definir en el sprint. Pero creo que viene a ser un poco la confirmación de lo que ya le hemos venido viendo en los últimos años. Y sobre todo en el año pasado, también en la vuelta, con esa vuelta buenísima que hizo. Y ostras, eso que siempre se dice que ganar es lo que le falta a Movistar y esa chispa que al final te define un matador de un corredor que no lo es. Bueno, pues ha tardado 4 días, como quien dice, en ganar con Movistar, ¿eh? Sí, acuérdate que hablábamos la semana pasada de que ya nos estaba gustando un Sí, poco la actitud de Movistar, cómo estaban corriendo, que había nubes y claros, o sea, había errores tácticos que les habían privado de haber estado peleando por alguna victoria, pero en general nos estaba gustando la actitud, sí. siendo muy protagonistas con Iván Romeo, con Pescador. Y la verdad es que la victoria de Raúl García Pierna, yo me alegro muchísimo. Es un tío, un chaval que me cae bastante, bastante bien y que yo no le tenía por un tipo rápido. Es verdad que en ese grupo no iban Ya, bueno. Cipollini o sea, no eran No un, estaba un grupo Cavendish, ¿no? claro, no estaba Cavendish, tampoco iba Christophe. Era un grupo de gente no demasiado rápida, pero la Ya. verdad es que se marcó un sprint final fantástico y es una victoria muy importante, primero para él, porque es prácticamente llegar y besar el santo, Total. y yo creo que eso es muy importante, y luego para el equipo, que es empezar ganando desde bastante pronto, en una vuelta a la Comunidad Valenciana con bastante nivel. Yo recuerdo un año que estuvo Pogacar, que le ganó allí en Cullera a Valverde, ahí en el castillo de Cullera, pero de los últimos años yo creo que es de las ediciones que Hmm. mejor participación ha tenido pues es muy importante esta victoria. Hemos visto otra vez a Iván Romeo muy, muy metido en carrera y las cosas tienen su recompensa, el trabajo tiene su recompensa y yo me alegré un montón porque pues que esto marca una tendencia y a veces Sí. cuando un equipo entra en una buena racha empiezas a motivarte. Además, en categoría femenina ese mismo día habían ganado con Liane Lippert la carrera. Y bueno, yo creo mucho en esas sinergias, en esa tendencia, y el Movistar ha empezado bien la temporada, ha empezado guerrero, ha empezado peleón.
no se le puede exigir ganar mucho, pero por ejemplo, en este tipo de carreras, en las de casa, Claro. donde quizá las formaciones extranjeras no llevan a todas sus estrellas, pues es donde hay que llenar el zurrón de victorias. Y mira, de momento ya ha caído la primera y esperemos que caigan bastantes más. Es que justo yo creo que es un poco eso, ¿no? Que en este tipo de pruebas, vamos a decir un poco menores, ¿no? Pero en las que tú tienes rivales, estaba Renko, estaba Almeida, había gente muy importante, es un poco lo que se le reclamaba al equipo, ¿no? Que en estas carreras, ostras, pudiera ganar de vez en cuando, que muchas veces la sequía de triunfos de Movistar era mucho por culpa de esto, de que no ganaban este tipo de carreras. Es decir, es verdad que no le vas a exigir que gane en el Tour de Francia, ¿no? Tal y como están las cosas. Pero claro, este tipo de triunfos y llevar a un equipo con Castrillo, con Romeo, con García Pierna, con la gente que han llevado, por ejemplo, a esta Vuelta a la Comunidad Valenciana, no sé si viene a confirmar ese cambio de tendencia del que hablábamos, pero parece una lección muy buena. Tal cual. Es que en esta reflexión que haces, yo me acuerdo muchas veces de Enric Mas, que tú miras su palmarés y tiene un palmarés exiguo y pobre en victorias, porque es un ciclista que no tiene punta de velocidad y que le cuesta mucho ganar y que casi siempre compite en sitios de muchísimo nivel. Es muy típico de Enric ir a Tirreno Adriático, luego hacer Dauphiné, luego correr el Tour y luego la Vuelta y demás. Y ahí es dificilísimo ganar y más aún si eres un tipo tan lento, con tan poco punch final como es Enric. Y en un equipo tan necesitado de victorias y en un corredor como Enric Mas tan necesitado de victorias, muchas veces en estas carreras él podría encontrar un lugar en el que ganar, en el que levantar los brazos, en el que hacer crecer su confianza, su moral, porque es que lo que tú decías, es que en el Tour de Francia ganan muy pocos. Es que en los últimos años está ganando Pogačar 6 y 7 etapas en el Tour de Francia. Entre los sprinters, alguno que gana el Bisma, no quedan etapas para los demás. Y Enric no es un killer, no es un killer. Pues tiene que asomarse a este tipo de carreras, a Gran Camino, a la Vuelta a Andalucía, lugares en los que pueda intentar brillar un poco más. Y es que en cuanto yo me asomé a la Vuelta a la Comunidad Valenciana y vi el equipo que llevaba el Movistar Team, ya sabías que aquí podían pasar cosas, porque vienes con gente con instinto, con cazadores. La actitud de Castrillo siempre encomiable, esté un poco mejor o esté un poco peor. El primer día cuando Pellizzari está a punto de burlar la tiranía del pelotón, está ahí detrás peleando, pues son cosas que cuando no tienes tanta calidad, por lo menos lo que tienes que tener es la actitud. Y yo he visto a un Movistar que está teniendo una actitud muy buena, sinceramente muy buena. Hoy en Oman han estado ahí Nairo y Pescador también luchando por la victoria. Están presentes, tú pones la tele y hay un maillot de Movistar peleando por la victoria. Y eso ya es bastante, porque en temporadas pasadas hemos pasado por épocas en los que te preguntabas para qué iba el Movistar a ciertas carreras, para ni siquiera dejarse ver. Así que, bueno, esto confirma que en estas carreras pequeñas se puede llenar el zurrón de victorias, que son muy importantes y que no todo, lo que hemos hablado muchas veces, que no todo es ganar en el Tour, en carreras World Tour, que es muy complicado, sino que hay que empezar a hacer caja desde temprano, porque eso genera una buena inercia en el equipo. A lo mejor otro año esto hubiera sido llevar un equipo para Enric, hacer un segundo, un tercer puesto en la general y no dejarse ver en carrera. Y obviamente hubiera sido un muy buen puesto en la general. Dices, imagínate, quedó segundo, tercero, detrás de Renko, de Almeida y demás. Pero no se me ve en carrera, no brillo. Claro. Era un poco lo que venían haciendo un poco estos últimos años, ¿no? Sí, eso vale de muy poco. Yo creo que a día de hoy el hacer tercero o cuarto, pues bueno, pues sí, claro, evidentemente mejor hacer tercero que hacer décimo. Pero lo que agradece mucho el aficionado pues son este tipo de cosas, el ser un equipo guerrillero, batallador. Sí. Ya hemos asumido, yo creo que todos hemos pasado la depresión post-Movistar antes de 2020. Cuando en los documentales la polémica era que había demasiados líderes, demasiados gallos en el corral y que se apuñalaban entre ellos de manera obviamente simbólica, y que eso era un poco la comidilla de los documentales. Pues ahora la gente ha asumido que el Movistar es lo que es y yo creo que lo hablábamos, como ahora hablo mucho contigo, ya no sé situarlo en el tiempo, pero hace un par de semanas o así, hablamos de los fichajes y a mí me
yo creo que coincidíamos que son fichajes buenos. El fichaje de Rubí Adrià es un pedazo de fichaje. El fichaje del propio Raúl García Pierna, que es un tío que cuando ha acudido a carreras grandes se deja ver un montón, Sí, que es un buen contrarrelojista, que tiene casta, que tiene carácter. El fichaje de Witt de Brooks es una moneda al aire, pero que el Movistar, en las circunstancias en las que está actualmente, se la tiene que jugar, porque si recuperan a este joven talento, pues es un movimiento fantástico. El de Juan P. López. A Juan P. López hemos visto en el Giro y allá donde va, ser valiente, ser agresivo, intentarlo de lejos, vestir la maglia rosa. Pues sí. son fichajes a los que debe aspirar ahora mismo el Movistar y no hacer tantas probaturas como hemos visto en estos últimos años con chavales que si me apuras les ha salido bien Jorgensen y ahora parece que Pescador, el colombiano, les está saliendo bien, pero que por lo general han sido fichajes bastante fallidos. Así Ya. que, bueno, se están empezando a recoger los frutos. Eh, ya hablábamos la semana pasada que no sé hasta qué punto tiene mucho peso en el equipo o no, pero a mí Iván Velasco, que es uno de los directores, que fue uno de los artífices de la gran crono que hicieron en Mallorca, es un director que me gusta, que le veo cosas de ciclismo moderno, Moderno. su actitud, exacto, su actitud, su metodología me gusta y creo que también está influyendo y bueno, pues es que me hace darle por lo menos un notable al inicio de temporada que está haciendo el equipo Movistar. Ujú. Si, si le das un notable a Movistar, ¿qué nota le das a Renko? Porque claro, fíjate, hablábamos hace unos días que había ganado todo lo que había corrido, ahora ya ha corrido más, no lo ha ganado todo, obviamente, pero también ha ganado esta vuelta, además con una sensación de, básicamente de hacerlo, a mí me da la sensación de hacer lo que quería, ¿no? De jugar Sí, a lo que le daba la gana en cada momento, de dominar la carrera a su antojo y de sentirse que él es el que mandaba ahí. O sea, yo decía el otro día que era es una de las cuatro patas del banco del ciclismo actual, entendiendo a Tadej, a Vingegaard, a Van der Poel y a él, y sí. que igual este año puede ser el definitivo que dé ese, a lo mejor ese saltito que le falta para reducir un poco más diferencias, no sé si con Vingegaard, por ejemplo, pero a mí me da la sensación de que este chico, que no se nos olvide, es joven, Sí. está mejorando todavía mucho más y parece imposible, pero ostras, es que está mejorando, ¿eh? Sí, sí, parece evidente que está dando otro paso adelante. Yo Sí, creo que cambiar de aires le ha sentado bien, que el Red Bull está creando un proyecto muy ambicioso, que está muy bien rodeado, que tiene una nueva motivación y yo creo que Renko tiene un potencial increíble. De ahí a llegar a aproximarse a Pogacar, yo, como creo que hemos comentado, lo veo prácticamente imposible sí. porque el otro está en los altares. Pero si alguien puede de vez en cuando osar mirarle a los ojos sin tener que apartar la mirada, yo creo que es Renko Evenepoel. Primero por potencial y segundo por carácter, porque es un tío que no se resigna, que no le gusta un pelo ser segundo, que es capaz de intentar atacar a Pogacar en su terreno. El año pasado un mundial europeo, él lo intenta absolutamente todo. Y ahora yo creo que este cambio de aires le va a dar un pequeño plus. Pero, evidentemente, yo creo que Pogacar todavía está por encima. Sí. Lo vamos a comprobar pronto. Yo creo que en el primer sitio que van a coincidir es en la Clásica de las Ardenas. Me parece que en Amstel, si no me equivoco, debería ser el primer sitio en el que se vieran las caras. Y bueno, y vamos a ver hasta dónde puede llegar Renko Evenepoel. En una vuelta de 3 semanas, ya te digo yo que es como he comentado alguna vez, salvo que metan 200 kilómetros de contrarreloj Ya. y aún así creo que acabaría ganando Pogacar, es imposible. Pero bueno, yo quiero verle en una Lieja-Bastogne-Lieja, quiero verle en Amstel. La Flecha Valona es una carrera que se le adapta peor a Evenepoel porque no tiene, aunque lo ha ido cogiendo con los años, esa chispita de puncher, de velocidad en el muro de Wii, pero que no va a ser por falta de ganas, porque Evenepoel es un niño indomable, demasiado ambicioso a veces, pero también forma parte de sus virtudes y vamos a ver si se puede acercar un puntito. Sí. Y creo que su objetivo es Vingegaard también un poco, lo que comentábamos la semana pasada. Su objetivo es que eso yo creo que sí es un objetivo terrenal que es posible, que es acercarse
a Vingegaard en las grandes vueltas, porque el danés sí que parece haber llegado a su techo, un poco, nunca sabremos cuánto lastrado por la caída de la Itzulia, que está claro que fue una caída terrible, y que a lo mejor Vingegaard no lo hemos visto aún, porque Hmm. incluso el que ganó la Vuelta a España el año pasado, yo hasta el último Sí. día, hasta el día de la boda del mundo, no hubiera puesto mi mano en el fuego porque iba a ganar Vingegaard. Quiero decir que es un ciclista terrenal, que le pueden ganar, no Pogačar, que le gana siempre, sino que le pueden mirar a la cara un tal Joao Almeida, un tal, con todos los respetos, Joao Almeida y otro tipo de ciclistas. Pero Renko Benepul, si sigue trabajando en esta línea, si lima algunas cosas y demás, pues creo que su objetivo realista sí que puede ser aproximarse a Jonas Hmm. Vingegaard. Otro día, si quieres, hacemos un orden de estos cuatro. Vale, Yo a Renko le pondría, ya te aviso, en el segundo escalón, como corredor completo, ya no solo como vueltómano, digamos, que parece que es un poco lo que centramos. Pero por no sí, extendernos mucho, vamos con lo de la decisión polémica de la crono, ¿no? sí, Eh, ya lo hemos visto más veces, lo de que hace mal tiempo en una crono, pero, es decir, cancelamos los tiempos de la general, pero les dejamos correr. ya, Esto yo de verdad que sigo sin entenderlo, porque lo hemos visto creo que en No Gran Camino hace un par sí, de años. sí, Lo hemos visto en más sitios. No entiendo, como cuando lo ha hecho la vuelta muchas veces, no entiendo que se deje disputar una etapa, pero se anulen los tiempos de la general. No entiendo que tú dejes correr riesgos a los corredores para que se disputen una etapa. Es decir, tú lo sueltas claro. y allá tú lo que quieras arriesgar para ganar la etapa, pero en la general no te van a contar los tiempos. ¿Por qué? Que ese Sí, tío tiene que disputes un parcial, pero no una general. Yo entiendo que tú una etapa por patrocinadores, por instituciones, por ayuntamientos, etcétera, a lo mejor tienes que cubrirla. Y a lo mejor, bueno, pues oye, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, cancelar una etapa de 5 sí, es un gran es un buen roce, contratiempo, sí, claro, y a lo sí. mejor la tienes que cubrir, pero ¿por qué les dejas competir para la etapa, pero no para la general? Es que no le veo el sentido de que tú les dejes esa decisión a ellos, en sus manos. Total, si hay peligro, hay peligro. Y si no, Exacto, no hay peligro. ¿Qué pasa? Que se pueden matar los que luchen por la crono y los claro. otros van a ir tranquilos. O sea, no es coherente. O se corre o no se corre. Yo veo bien, por eso te decía que tenía opiniones encontradas, veo bien lo de prohibir la cabra, la Sí, bicicleta de contarlo, porque es más peligrosa, las ruedas lenticulares, y yendo agarrados al manillar de triatleta hay menos estabilidad en la sí, sí, bicicleta, sí. eso me parece fenomenal. Pero una vez que compites en las mismas condiciones con la misma bicicleta, no entiendo que no valgan los tiempos de la general. No lo entiendo, porque al día siguiente, entre otras cosas, porque es una carrera por etapas y al día siguiente hay que correr. Y el tío que se deja la vida para intentar ganar esa crono, obviamente no va a estar tan fresco como el tío que se lo ha tomado de paseo, que además para un Absoluto. deporte de competición y profesional y tan elitista como es el ciclista, como es el ciclismo tan de élite, la imagen es muy mala. Yo ver cómo vi subir a Girmay por aquellas urbanizaciones y tal, pues no me parece de recibo. No. Si es muy peligroso, nadie quiere que le pase nada a los ciclistas. No se corre, ya está. Ya está. Pero si se puede, pero si dejas correr, vale todo. O sea, cuenta, no puedes beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, pues son decisiones muy difíciles de entender, muy difíciles de entender. Y a mí me gusta, ya sabemos, aquí somos del club de fans de Iván Romeo, y me gustan los corredores que no tienen a hablar y que no tienen miedo a hablar, que levantan la voz, que son Sí, sí, sí. temperamentales. Y a mí me gustó, fuera de estar de acuerdo en todo lo que dijo, ¿no? A mí me gustan los ciclistas que alzan la voz y tienes razón que no es muy serio. Y luego, viéndola cómo estaban las condiciones a la hora de la carrera, no pareció tan peligroso. Pero bueno, que es verdad Ya. que tú no puedes, que si 2 horas antes la cosa estaba terrible, pues suspende la carrera. Ya lo sé que le haces bastante daño a la organización, pero o sí o no a medias. Entonces yo creo que estamos de acuerdo los dos, Albert, Sí, sí, es que es eso. que muchas veces los ciclistas además están tomando demasiado peso en las decisiones que se toman y sobre todo lo hacen con estas carreras que son más pequeñas, que en las que, bueno, ellos se sienten más poderosos,
pero bueno, a mí Es que no me gustó la Romeo decisión. dio a entender un poco también eso, que otra vez hubo gente que incitó al no correr o al no Claro, disputar la crono. Y sabemos eso, que lo que dices es que a Romeo ya lo hemos visto, creo que fue no sé, lo dijimos el otro día, en París-Niza, un poco sí, tomando la voz del pelotón diciendo, oye, pues si los que están en el coche están ahí, pues no es mi problema, que salgan y que claro. corran, ¿no? Pues fue un poco así también, ¿no? Que él le gusta correr, a lo mejor pues porque todavía es joven y es un tío echado para adelante, pero Sí. es que no tiene sentido el correr a medias. Claro, claro, es que no hace falta. Aquí a todo el mundo nos gusta tener la razón, pero yo creo que con aplicar la lógica es muy sencillo y si es peligroso, Es, no es se corre peligroso. porque hay riesgo para la integridad del ciclista. Pero si tú decides que se puede correr, ¿por qué no cuentan los tiempos de la general? ¿Por qué uno tiene que dar el 100% y el otro no? ¿Por qué no hay riesgo? ¿Por qué no hay riesgo si no cuentan los tiempos de la general? Carece de ninguna lógica. Si tú al ciclista le pones en carretera y crees que hay unas circunstancias de unos vientos huracanados que pueden ir al suelo, que pueden caer vallas, cancela la carrera. Pero si decides que se puede correr, que valga para todos. Por lo que te digo, además, porque es que además es una carrera que forma parte de una vuelta por etapas y que los esfuerzos que haces un día Sí, influyen en los del día siguiente y entonces estás haciendo que la competición sea injusta, que sea desequilibrada. Por eso yo no lo entiendo. O sí, sea, sí. al igual que al 100% apoyo la decisión de no salir con la cabra, me parece lógico y encima es que no es, claro que los ciclistas no están acostumbrados a hacer un esfuerzo de contrarreloj con una bicicleta de carretera. Pero bueno, las circunstancias son iguales para todos y está por encima la seguridad que lo que tú estés acostumbrado o cuál sea tu Sí. postura habitual sobre la bicicleta y demás. Pero lo otro es que no tiene ni pies ni cabeza, ni Sí pies ni que... cabeza. Y claro, habría muchos ciclistas que están contentos, sí, claro, porque la Sí. disputaron 15 o 20 y otros 80 fueron de paseo, tranquilamente, un paseo por la Huerta Valenciana, pues bien, pero es que esto es deporte de élite, esto es ciclismo profesional. Y la gente enciende la tele y tú cobras tus contratos porque hay gente que enciende la tele para ver algo de espectáculo. Y el Ujú. otro día vimos espectáculo en tres o cuatro, Ya. al margen de que la realización dejó muchísimo que desear. Y yo entiendo que hay pocos medios y que es muy fácil hablar desde el sofá, pero madre mía, o sea, era sí, una contrarreloj en la que no eres capaz de ver los Los tiempos, tiempos. es imposible de seguir. Ya no es que no aparecieran, es que cuando aparecían, aparecían mal. Y le sumaban 15 minutos a cada uno. Y, en fin, y los primeros días, en las primeras etapas, había imágenes pixeladas, se iba la señal, no sé. Sí. Creo que en el siglo XXI se pueden hacer mejor las cosas, creo yo. Sí, Es sí. mi humilde opinión desde aquí y esto me fastidia un poco más criticarlo porque seguro que hay gente ahí que trabaja de estajo y que carece de medios, pero yo creo que si tú traes a una carrera a no sé cuántos equipos World Tour, pero habría 7 8 equipos World Tour, a Renko Benepul, a Blasov, Almeida. a Joao Almeida, al equipo AE, no sé, le tienes que ofrecer cosas mejores porque yo esta carrera la he visto años atrás, cuando se supone que la tecnología va avanzando y he visto retransmitir una carrera de manera decente. Ya. Y aquí he visto cosas muy de andar por casa. Ujú. No, y, bueno, fíjate lo que pasó con el Campeonato de España a nivel de televisión, por ejemplo, que aquello fue eso sí que fue un desastre también, Sí, el del año pasado. Pero es verdad que a nivel de lo que hablábamos de cancelar o no, sí, entendemos que el organizador es el primer interesado en que no le pase nada a nadie, obviamente. claro. Y también esto lo decimos desde el cariño de que sabemos que Ángel Casero esto lo prepara súper bien, se lo ocurra un montón. Y no es una crítica a él, ni mucho menos, pero es verdad que son decisiones que a todo el mundo, yo creo, le cuesta entender. El por qué, por una parte sí, pero por otra no. No sé si la Yo, solución hubiera sido decir, bueno, salgan ustedes a completar el recorrido.
cubrimos el trámite dentro de unas condiciones de seguridad mínimas. Oye, no vais a disputar, pero no van a contar ni los tiempos de la crono, ni siquiera. Pero hay que completar la carrera. La gente les ve, hay meta, hay salida. Bueno, se cumple un poco el trámite, ¿no? Pero el poner unos tiempos para unos y para otros no es lo que yo creo que se critica. Yo creo, Albert, que el primero que no está contento con la decisión es Ángel Casero. No, claro. Pero estoy convencido que recibe presiones de estructuras, de equipos, de corredores que son mucho más poderosos que la organización de la Volta a la Comunidad Valenciana, y entonces se ve obligado a tomar una decisión salomónica. Vale, pues esto sí, te doy esto, pero no me impidas que se celebre la carrera y demás. Sí. Pero yo creo que las carreras se tienen que hacer respetar un poco más. Insisto, es que es muy fácil decirlo desde aquí, y que yo no tengo ninguna experiencia en organizar carreras y sé que hay muchos intereses económicos de por medio y demás, pero la lógica me dicta que lo que pasó no es lógico, no es lógico. Es evidente, es que ya sé que habrá que hacer un contrapeso y llegar a un punto de entendimiento intermedio, pero no es lógico, y estoy seguro que Ángel Casero es el menor culpable porque habrá pues accedido a las presiones que ha recibido. Pero a mí no me gusta, y como nosotros estamos aquí para opinar, pues lo hacemos, y yo creo que los dos tenemos la misma opinión, y creo que no se actuó bien, porque va directamente contra la lógica. Si quieres proteger la seguridad de los ciclistas, no se corre, pero si no es lo suficientemente peligroso como para cancelar la etapa, tienen que correr todos en igualdad de condiciones, y eso no pasó. Bueno, es un poco lo de todos los años, ¿eh? Que a estas alturas, febrero, marzo, estamos todos los años con la misma canción. Mira, o Gran Camino lo que ha hecho es cambiar la fecha, que eso yo creo que les va a ayudar un montón, porque cuando no se encontraban con una nevada de la leche, claro. Se encontraban con vientos huracanados en la crono de Coruña, y claro, en una comunidad como Galicia, pues conforme más te aproximes al invierno, tienes más posibilidades de que te pasen estas cosas. También te digo, en abril en Galicia te puede caer la Mundial exactamente igual, pero bueno, por lo menos será un poquito menos de frío, en vez de nieve será lluvia, y bueno, y se trata de intentar mejorar un poco y de meter la cabeza en un calendario que está súper ocupado, pero bueno, que es así, que son cosas que pasan. Te iba a decir que en nuestra labor y en nuestras profesiones nos pagan por opinar, y es lo que estamos haciendo. Estamos opinando, y no nos gustó lo del otro día. Punto final. Ya está. Muy bien, pues nada, dentro de poco viene, por ejemplo, la Clásica Jaén, que siempre está entretenida de ver. Mola mucho. Mola mucho, y bueno, pues vamos avanzando, como decimos, ¿no? En este inicio de temporada que va paulatinamente, pues vamos tirando para adelante y vamos viendo cositas, que siempre hay cosillas que contar. Así que nada, pues Albert, que como siempre, un placer, ¿eh? El placer es mío, Albert. Yo encantado de estar por aquí contigo, ya lo sabes, y además, cada semana que vaya pasando, cada día va a ser mejor esto, ¿no? porque van a pasar más cosas, y llega el caviar. Ahora estamos con el aperitivo muy buenos. Exacto, un aperitivo, pero de mucho nivel, ¿eh? Pero ya pronto empezamos con las especificaciones, con el caviar y demás, que es lo que nos gusta a los dos. Pues lo saborearemos, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte.